Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave. 92.9 FM, La Clave, me escucha. Estamos ya con nuestra última entrevista de este martes. Estamos con Valeria Liubert, directora de Democracia y Anticorrupción de Espacio Público. Valeria, ¿cómo estás? Hola, muy bien, Fernando. ¿Y tú? Bien, muy atento a todo lo que está pasando. ¿Cuál es la labor que se hace en Democracia y Anticorrupción en Espacio Público? Bueno, desde Democracia Anticorrupción en Espacio Público estamos siguiendo también los acontecimientos, las noticias, los reportajes que tienen que ver con conflictos de intereses, desafíos para la democracia tanto en el sistema político como el diseño de políticas públicas que tienen que ver con probidad, integridad, transparencia. También, y esto de un poco más general, también somos parte de la Red Latinoamericana Anticorrupción Real, y Espacio Público lleva la Secretaría Ejecutiva de esta red. Hacemos desde ahí estudios, informes sobre casos de corrupción que afectan a todos los países de la región. Hemos hecho seguimiento a la corrupción durante la pandemia y bueno, y de diversos otros proyectos. Hacemos también comentarios, observaciones a los proyectos legislativos que están en discusión, como uno justo que se está viendo en este momento de la ley de compras públicas, eso. Sí. A grandes rasgos. Y desde ese punto de vista, ¿qué tan potente o útil es la legislación que tenemos nosotros para evitar situaciones como algunas de las cuales describiste en términos de corrupción? Nuestra legislación actual tiene mecanismos que previenen la corrupción, los conflictos de intereses, tanto antes del ingreso a la función pública, como son, por ejemplo, las inhabilidades para ocupar ciertos cargos. Tenemos reglas que también operan durante el ejercicio de la función pública, como son los deberes de abstención cuando se verifica un conflicto de intereses, y reglas que operan con posterioridad al cese en el cargo, que tienen que ver con lo que se conoce como la puerta giratoria, ¿cierto? Estos periodos de enfriamiento, y podríamos decir, tenemos falencias en los tres ámbitos, ¿ya? Es necesario que las reglas de ingreso a la función pública se perfeccionen. En ese sentido, si bien tenemos un sistema de alta dirección pública que es muy bueno, debiera ampliarse su espectro, debiera también establecerse reglas de inhabilidad para el ingreso a la función pública a personas que han sido lobistas en ese mismo servicio en un periodo determinado. Durante el ejercicio de la función pública, el deber de abstención es algo que tiene que también controlarse, específicamente en el caso del Congreso Nacional, ahí donde el deber de abstención funciona de manera bien débil, puesto que es la propia Comisión de Ética la que emite un dictamen al respecto, pero no hay un mecanismo que dé alertas tempranas, por así decirlo, de los conflictos de intereses para que opere efectivamente el deber de abstención. Por último, eso significa, Valeria, que un parlamentario que tiene algún interés en un tema, algún interés patrimonial o algún tema, puede eventualmente votar a favor o en contra de acuerdo a lo que convenga, o está inhabilitado, o la abstención es voluntaria. Debe abstenerse, pero la evaluación de ese conflicto de interés radica en el propio parlamentario. Es el propio parlamentario quien debe abstenerse. No hay una manera de hacer compulsiva, por así decirlo, como forzosa esa abstención. Entonces, y tampoco hay un órgano técnico imparcial que se pronuncie sobre esa abstención. ¿Ya había algún interés en crear esas instancias o no? Sí, de hecho hay un proyecto que está en trámite en el Congreso, que se inició por moción y se alcanzó a tramitar,
por ahí por el 2016, 2017, pero lamentablemente no ha tenido mayores avances en estos últimos años. ¿Y en qué También la dedicación exclusiva, que es otro tema sí, relevante para prevenir los conflictos de intereses. Los parlamentarios hoy día no tienen deber de dedicación exclusiva, lo que es bien raro, por así decirlo, si miramos los demás órganos que tienen rango constitucional y también cuál es la práctica general en otros países. Desde ese punto de vista, por ejemplo, los sucesos de corrupción más conocidos últimamente, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con el financiamiento ilegal de la política, el que eventualmente alguien tenga una ventaja en términos de recursos obtenidos sin pasar por el proceso legal. Las expresiones que hemos tenido han terminado, yo creo que generando mucha más desazón y frustración en la ciudadanía que la convicción de que estamos súper bien protegidos en términos de la corrupción de acuerdo a las leyes que tenemos. Sí, ahora, de todas maneras, Fernando, todos los hechos de financiamiento ilegal de la política que en el fondo generaron este gran impacto, también generaron que la legislación cambiara. A partir del año 2015, ya con la vigencia de las leyes a partir del 2016, no está permitido el financiamiento fuera del mecanismo expresamente habilitado por el Servicio Electoral dentro del plazo legal para eso. Y entonces hoy con la legislación vigente a partir del año 2016 no es posible que, por ejemplo, una empresa financie un candidato, no es posible que se obtengan financiamientos fuera del sistema de recaudación que tiene el Servicio Electoral, y a partir también de estas reformas, el Servicio Electoral cuenta con una unidad especializada en fiscalización del gasto y de los aportes electorales. Entonces, yo diría, todos los casos que nos impactaron, hoy día, si se produjeran, tendrían un tratamiento distinto, más drástico. Existe también institucionalidad nueva que fiscaliza estas normas sobre gastos, sobre aportes electorales, también los delitos de cohecho, soborno. Se modificaron a partir del año 2018, hoy día las penas son más altas. Entonces, creo yo que sí hemos tenido avances que son relevantes en esta materia. Ahora, de todas maneras, la lucha contra la corrupción no es algo que se acote con un listado taxativo de reglas, sino sería muy simple. En el fondo, nosotros hemos avanzado, pero aún nos queda mucho por hacer, y justamente los casos recientes, los casos que están estallando permanentemente de corrupción, nos van recordando la complejidad de atacar este problema. Lo vemos en las municipalidades, con las corporaciones de derecho privado que se hacen cargo de ejecución de presupuestos enormes que están sujetas a reglas del Código Civil, no están sujetas al control de la Contraloría. Lo vemos ahora, por ejemplo, en toda la desconfianza que genera que las autoridades o quienes cumplen función pública tengan negocios con radicación en las Islas Vírgenes, patrimonios... ¿Aló? Sí, estoy escuchando atentamente. Me estaba escuchando, pensé que se podía haber cortado, perdón. Y vemos también la regulación del conflicto de intereses de los altos mandatarios. El presidente de la República hoy día, a partir de estas reformas del año 2016, todos los presidentes deben constituir un fideicomiso ciego, o bien desprenderse de su patrimonio. Pero efectivamente quizás es algo que debemos revisar, cómo esta legislación se hace cargo de la prevención de los conflictos de intereses, porque la capacidad de influencia del presidente de la República
en el Estado, en el Poder Ejecutivo, es absoluta. Entonces, es necesario constantemente estar revisando cómo esta legislación está funcionando y estar, en el fondo, disponible la autoridad para hacer las reformas que se requieran. También en compras públicas lo vemos. Hoy día se está tramitando este proyecto de ley sobre compras públicas, que uno de los grandes cambios que va a introducir es la creación de un registro de destinatarios finales de las empresas que contraten con el Estado. Es decir, el registro de proveedores que hoy día existe se va a transformar en un registro de destinatarios finales. Es decir, vamos a poder conocer quiénes son las personas naturales que están detrás de las empresas, por así decirlo, este nombre ficticio, que contrata con el Estado. Sin embargo, esto es insuficiente de la manera en que se está configurando, porque va a estar solamente limitado al número de empresas que contrate con el Estado. Quedarían fuera todas las empresas que participan en licitaciones, obtienen permisos, gestionan proyectos medioambientales. Todo eso va a quedar fuera. Entonces también ahí hay algo que debiera corregirse, mejorarse. Déjame hacerte un par de preguntas sobre cosas que son bien contingentes. En Estados Unidos hasta Donald Trump, en el último tiempo, porque Donald Trump se rehusó, era común que en las candidaturas de competencias presidenciales, cada candidato presidencial presentara su declaración de impuestos. Porque se entendía que eso era mucho más verificable de efectivamente los patrimonios, cómo habían estado, y lo que efectivamente se había declarado versus lo que incluso decían tener. Las declaraciones de impuestos acá en Chile son privadas, son únicas, no se muestran. Claro. Alguna vez presenté la idea en un debate, pero saltaron todos, pero a que ese tipo de cosas no se podían hacer acá. Pero ¿de qué forma entonces tú empiezas hablando de buena fe? Porque es una presentación no de intereses o no de patrimonio, sino que la cosa concreta, a ver cuánto pagaste tú en impuestos el último año. ¿De qué forma se vigila de que estas cosas que se dicen tener o que los conflictos de interés, por ejemplo, ¿cómo se revisa de que eso no se produzca? Sí, hoy día efectivamente las declaraciones de impuestos no son públicas, pero sí existen las declaraciones de patrimonio e intereses que tienen que hacer las autoridades, los funcionarios en general, pero aún esta legislación que se creó por la Ley de Probidad de la Función Pública, la Ley 20.880, que estableció que estas son públicas, se publican en formato de datos abiertos, se sistematizan por el Consejo para la Transparencia, la Contraloría tiene capacidad de fiscalización, ¿cierto? De todas maneras, aún quedan algunos flancos que son relevantes. Por ejemplo, la Contraloría no tiene acceso a las cuentas bancarias para poder fiscalizar los movimientos de dinero, cómo fluctúa el patrimonio de las autoridades. Tampoco se declaran los saldos de cuenta. Hay ahí varios problemas que la legislación, si bien cuenta con esta, se pone mucha información a disposición de la ciudadanía, aún falta todavía perfeccionar estos instrumentos y sobre todo fortalecer las capacidades de fiscalización de los órganos de control, en este caso específicamente de la Contraloría, para poder acceder a mayor información y poder fiscalizar si es que se están absteniendo las autoridades en casos concretos de conflictos de intereses. Ahora, respecto específicamente del tema tributario, aquí hay otra discusión que no tiene tanto que ver con la información pública que se entrega, sino como con que efectivamente se esté pagando lo que corresponde conforme a la ley, y para eso es necesario contar con un servicio de impuestos internos autónomo, con capacidad de fiscalización y con reglas que en el fondo faciliten
controlar todas estas suerte de planificación tributaria tan normalizada en nuestro país, y que justamente cuando vemos que se utilizan, por ejemplo, estos inversiones en paraísos fiscales, efectivamente se trata de fondos que debieran pagar impuestos y que se señala que sí pagan impuestos en Chile, pero se hace muy difícil para el Servicio de Impuestos Internos poder pesquisar, poder fiscalizar que se están pagando efectivamente todos los impuestos cuando las operaciones financieras se realizan en estas otras jurisdicciones con reglas especiales de secreto. Entonces, en definitiva, ahí también hay que pensar cómo fortalecer al Servicio de Impuestos Internos, cómo dotarlo de mayor autonomía, de mayor independencia, y que también los delitos tributarios no queden amarrados a esta querella que se exige de parte de la autoridad del servicio para poder iniciar la persecución. Sí, hay ciertas cosas que son bien curiosas. Yo me acuerdo cuando el fiscal nacional, Jorge Abbott, manifestó que él no quería o no creía que la Fiscalía debiera generar desequilibrios en los poderes del Estado. Esto cuando estábamos en la mitad del financiamiento ilegal de la política y eventualmente se podía producir la salida de varios parlamentarios si es que eran pillados en situaciones delictuales, y que eso cambiaba los quórums. Sí. A mí me pareció una de las declaraciones más sorprendentes que he escuchado en mi vida, porque importaba más el quórum que si es que se había cometido o no se había cometido un delito. Sí, o sea, efectivamente esas declaraciones son muy, muy, muy desafortunadas, y no corresponde que una autoridad que por mandato constitucional debe ejercer la persecución penal con imparcialidad esté incorporando este otro tipo de consideraciones al ejercicio de sus funciones. Ya, pero ahí tú ves el caso en la Fiscalía. Después, y que uno puede pesquisarlo a través de bastantes cosas, incluyendo todo este asunto de la minera Dominga. Después tú tienes la situación por el lado de impuestos internos, que tú tienes razón, no es autónomo, y al no ser autónomo, a ser nombrado el jefe por el presidente o presidenta de la República, tú de pronto te encuentras que se toma una decisión de no generar querellas por determinadas cosas, y eso paraliza de cuajo una cantidad gigantesca de investigaciones en el marco del financiamiento ilegal de la política, y no se puede hacer nada. Efectivamente, o sea, por eso es necesario también poner atención a cómo todos estos flancos pueden ser resueltos, o en el fondo impedir que estos problemas se agraven o se repliquen en el diseño de la nueva Constitución. También ahí hay otro gran tema, como las autonomías, como el diseño institucional que se vaya a dar en la Constitución tiene también que considerar que no pueden quedar estos flancos, estos espacios de sombra, donde es posible en el fondo que las instituciones que están a cargo de velar por el cumplimiento de las leyes no puedan ejercer sus funciones de la manera adecuada. Sí, y ahora estamos conversando con Valeria Lubert, directora de Democracia y Anticorrupción de Espacio Público. Valeria, ahora en el marco de esta última situación de la minera Dominga, ahí hay una cláusula. Yo no había visto los contratos antes y no los había visto como eran, digamos, por lo menos las cosas que tenían adentro. Es fuerte que se establezca como condición para pagar una parte de las acciones, el que se garantice que no va a transformarse el sitio en un parque nacional protegido. Menos aún cuando dentro de las personas que están vendiendo, que están generando una utilidad por esto, hay personas que tienen mandatos sobre otros que pueden interceder sobre si es que puede o no ser un parque nacional protegido, particularmente en este caso el presidente de la República. Sí, efectivamente, el que en una cláusula de un contrato, o sea, primero, en términos generales, es bien común que se pongan cláusulas, condiciones, ¿cierto? Estas condiciones que
van a permitir el pago si es que se verifica un hecho que es incierto, ¿cierto? Eso es de lo más normal en el derecho privado, pero el punto acá complejo es que en este contrato una de las partes son justamente familiares del núcleo más cercano del presidente de la República, y esa cláusula depende de la voluntad del Poder Ejecutivo, que encabeza justamente el padre de una de las partes con interés en este contrato. Entonces, ese conflicto de interés es un poco algo que si es que se verificara durante el ejercicio actual de la administración del presidente, eventualmente eso daría lugar a otra investigación. Ahora, en este caso, todos esos hechos ocurrieron el año 2010, entonces ya eso estaría prescrito. Tampoco sería posible pensar una acusación constitucional por esos hechos, considerando que también ocurrieron durante el primer mandato del presidente, pero efectivamente ahí hay un conflicto de intereses, un contrato que celebra una persona poniendo una cláusula que hace gatillar un pago según una decisión de la autoridad administrativa que encabeza un familiar directo, en este caso el padre, que es el presidente de la República. De todas maneras, eso es un conflicto de intereses. Sí, ahora, ¿cómo se resuelve eso en otros países? ¿Cómo se evita que eso suceda en países más desarrollados en términos de legislación anticorrupción que el nuestro? Sí, en otros países, esta figura del fideicomiso o blind trust en otros países es bien utilizada. Existe Canadá, hay también en el Reino Unido, en Estados Unidos es más bien voluntario. Obama, por ejemplo, constituyó un fideicomiso diversificado. En Chile nosotros tenemos este fideicomiso ciego. Recordemos que el fideicomiso ciego existe a partir recién del año 2016, o sea, cuando el presidente, todas estas acciones que hoy día se conocen del año 2010, no existía esta legislación, y que justamente lo que busca esta figura del fideicomiso ciego es entregar la administración de todas las acciones a un tercero que las administra sin que el titular tenga conocimiento de dónde está su dinero. La figura del fideicomiso chileno, el fideicomiso ciego, exige que primero se deba liquidar todo el patrimonio en acciones y se reinvierta en una cartera diversificada, y que todas las operaciones que se realicen no sean conocidas por el titular, y de esa manera impedir el conflicto de intereses, porque no sabiendo dónde está el patrimonio no puedo hacer acciones que vayan dirigidas a protegerlo. Y un poco esta figura es también lo que se ha hecho en otros países, Canadá, el Reino Unido. Ahí hay distintos matices. Hay algunos países donde, en Canadá, por ejemplo, donde el énfasis está justamente en la diversificación de la cartera de valores. Y eso, esta figura del fideicomiso diversificado, y no ya tanto con énfasis en el carácter ciego, es algo que quizás debería reevaluarse. Esta fue una de las propuestas que hizo el Consejo Asesor contra la Corrupción, también conocido como Comisión Engel, el año 2015, donde se proponía que debiera haber un fideicomiso diversificado, de manera tal que en el fondo el interés se disuelva por la vía de la diversificación, y que eso sea conocido por toda la ciudadanía. Que se conozca dónde está invertido, digamos. Que se conozca de antemano por toda la ciudadanía dónde está invertido, pero que no esté concentrado en ninguna parte de manera tal de comprometer efectivamente los intereses, sino que se disuelva, por así decirlo, el patrimonio de tal manera que no sea posible identificar un interés respecto de una empresa, de una acción, de un negocio específico. Otra cuestión de nuestro fideicomiso es que solamente abarca las empresas constituidas en Chile, y esa es otra
complementarse o debiera incluirse en el fideicomiso también las entidades que están constituidas en el extranjero y el monto. En Chile solamente a partir de patrimonios en acciones sobre 25.000 UF es obligación constituir este fideicomiso, pero estamos hablando de acciones sobre 25.000 UF, es decir, los patrimonios que puedan ser evaluados en grandes sumas de dinero, si es que no son en acciones, no van a entrar al fideicomiso. Lo mismo si se trata de participación en sociedades de otra naturaleza, no sociedades anónimas con acciones, sino sociedades de personas u otro tipo de entidades, tampoco entran al fideicomiso. Entonces, esas son todas cuestiones que debieran revisarse, y yo a esto agregaría también el hecho de la inclusión del núcleo familiar. Acá vemos que se utiliza mucho por justamente quienes tienen estos grandes patrimonios hacer traspasos a sus familiares directos, a sus hijos, a sus nietos, constituir sociedades donde participan ellos y a veces traspasan todo su patrimonio, y eso es una manera también a veces de encubrir un conflicto de intereses. De todas maneras, el resto, por así decirlo, todos los funcionarios cuando deben resolver un asunto en el que hay un hijo, un pariente cercano, un hermano, ¿cierto?, que tiene un interés económico directo en el asunto, la autoridad debe abstenerse de emitir juicio o dictamen en esos casos. Pero respecto del presidente de la República, este deber de abstención no opera. El control o la influencia que tiene el presidente de la República es inconmensurable en ese sentido. Sí. Por eso es necesario que respecto de su figura se establezcan reglas aún más drásticas, aún más como una muralla china, se decía en su momento, debiera existir respecto de los negocios y la figura presidencial. Ahora, el hecho de que aparezcan acciones en otros países y de distinto tipo, o que aparezcan en algunos países que son considerados o eran considerados cuando se metieron las platas ahí, eran considerados paraísos fiscales por la OCDE, por ejemplo, cuando se metieron esas platas ahí. ¿Cuál es el interés de acudir a paraísos fiscales en términos generales, digamos? ¿Qué garantías te da? O yo puedo entenderlo cuando, por ejemplo, yo quiero ocultar mi plata o quiero tenerla muy líquida y abro una empresa en Panamá con acciones al portador, donde básicamente el dueño de la empresa es el que tiene las acciones en ese momento, digamos. Claro. Pero desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de las obligaciones tributarias que se tienen en los países, ¿cuál es el sentido de llevarse la plata a un paraíso fiscal? Bueno, en general los paraísos fiscales son un riesgo para el cumplimiento de las normas tributarias porque tienen esta serie de garantías de secreto y que impiden que se paguen los impuestos, que se transparente el total de los patrimonios para poder después hacer el cobro de impuestos sobre esas operaciones. Entonces, en general, se recurre a estos paraísos fiscales para rebajar rentas, para en el fondo hacer una planificación tributaria y pagar menos impuestos de los que debieran pagar si es que esa misma operación se hubiera concretado en Chile. Ahora, en derecho comparado vemos que esto es legal en general en todos los países, o sea, no está prohibido hacer operaciones en estas otras jurisdicciones, pero sí encontramos algunos países y vemos, por ejemplo, recomendaciones de la OCDE que han apuntado a que los países tengan regulaciones que restrinjan el uso de estos mecanismos y fortalecer a las entidades encargadas de la recaudación tributaria para requerir toda la información y poder, en el fondo, salvar este problema de transparencia que genera a veces la celebración de contratos o utilización de estos paraísos tributarios.
Y acá vemos, por ejemplo, en Ecuador se hizo un plebiscito a raíz justamente de todos estos casos donde cada cierto tiempo nos enteramos de líderes mundiales que tienen sus patrimonios en estos paraísos fiscales, y se adoptó una legislación que exige que todas las autoridades que cumplen función pública, una función pública ya sea de elección popular o de designación, no pueden tener patrimonio en estas entidades, porque lo que subyace en el fondo a llevar patrimonios afuera de los países a estas jurisdicciones es desviar dineros que debieran que habrían entrado al erario público justamente para la realización de satisfacción de necesidades sociales, realización de proyectos de infraestructura, etcétera. El erario público en general se destina a la satisfacción de necesidades sociales, necesidades públicas y en definitiva también a la redistribución de la riqueza. El principio de igualdad en las cargas públicas es algo que, por ejemplo, hoy día la Constitución vigente consagra y que, sin embargo, en la práctica vemos muy disminuido esta igualdad cuando personas que detentan grandes patrimonios sí tienen capacidad de hacer esta planificación tributaria y recurrir a estas herramientas de manera de pagar dentro de lo legal, pero muy menos impuestos de los que paga en concreto una persona que no cuenta con la asesoría y la planificación tributaria que ellos sí pueden tener acceso. Sí, Valeria Lubert, directora de Democracia y Anticorrupción de Espacio Público. ¿Ustedes tienen en Espacio Público literatura sobre esto? Desde Espacio Público, sobre paraísos fiscales, planificación tributaria, que es un concepto que podríamos haberlo conversado más adelante. No, específicamente ahora no recuerdo un estudio sobre planificación tributaria, pero sí tenemos, por ejemplo, hicimos recomendaciones a propósito de la agenda antiabusos el año 2019. Hay investigaciones también sobre la necesidad de independencia de los órganos persecutores de la responsabilidad penal. Y ahí hay varios estudios que están publicados en la página de Espacio Público sobre específicamente eso, sobre la necesidad de quienes están a cargo de la investigación, de la persecución de todas estas infracciones, cuenten con la mayor imparcialidad e independencia. Bueno, Lucía, muchas gracias por... Valeria, sorry. Perdona, Valeria, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí hoy día. Que te vaya muy bien. Gracias a ti, Fernando. Chao. Adiós. Y a todos ustedes, cuídense. Nos vemos mañana. Combinación clave. Opinión y análisis de las noticias de la jornada.